Hola, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada y hoy surge una pregunta. Hoy les voy a compartir acerca de los misterios del reino de los cielos. Recuerdan que en el video anterior les hablé de uno de los tantos misterios que hay a lo largo de las escrituras, pero esta vez vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los misterios del reino de los cielos. La palabra de Dios tiene varios misterios, y voy a utilizar para esto como texto de referencia. Usted puede ir a su Biblia, Mateo capítulo 13, verso 11. Vamos ya para allá. Y dice así, ¿no? Vamos a empezar a leer desde el versículo 10. Propósito de las parábolas es el subtítulo, y dice así: y acercándose los discípulos, le dijeron, obviamente que a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo, dijo, porque a vosotros ha sido dado conocer, escuchen acá la palabra clave que vamos a tratar acá, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Bueno, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo nos dice muchas cosas, ¿no? Cuando leemos entre líneas, y esto lamentablemente mucha gente no sabe leer entre líneas, o sea, leen así a secas, pero muchas veces cuando nosotros leemos tenemos que saber también leer, sí, no como se lee normalmente, pero también debemos saber leer entre líneas. ¿Qué significa leer entre líneas? Saber aquellas cosas que un texto nos está diciendo sin decírnoslas directamente, ¿se entiende? Que nosotros tenemos que entender. De esto se trata, esto de, entre comillas, leer entre líneas. O sea, tenemos que leer un texto de forma normal, pero también cuando estamos leyendo, aplicar esto de saber discernir, leyendo entre líneas, lo que muchas veces un libro, en este caso la palabra de Dios, nos dice sin decírnoslo directamente. Acá el Señor dice, fíjese, dice, y él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Acá nos muestra entonces una característica de Dios, y es que Él es el que escoge. Él es el que escoge a quien le es dado poder comprender el misterio del reino de los cielos y a quien no. Y esto dentro de la iglesia ha traído mucha y trae mucha controversia. Pero estas controversias suceden porque hay muchos que no tienen en claro de que Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa ser un Dios soberano? Que Dios toma sus propias decisiones. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes vamos ya al Antiguo Testamento, Dios se nos revela también en el Antiguo Testamento como un Dios soberano. Cuando el Señor le dice a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera tenerla y me apiadaré de quien yo quiera apiadarme. Y esta declaración de Jesús está en sintonía, está en concordancia con esa voluntad soberana de Dios acerca de a quien Él escoge, pero en este caso, como leemos acá en Mateo 13:11, a quien Él le va a revelar los misterios del reino de los cielos. Cuando nosotros tenemos en claro que Dios es un Dios soberano, no hay ninguna duda ni pregunta, simplemente decimos Señor, solamente decimos sí y amén. Señor, hágase tu voluntad. El problema es que en muchas iglesias, durante tantos años, se nos ha enseñado de que Dios, de que somos todos hijos de Dios, por ejemplo. Eso es una doctrina que viene del romanismo, y la palabra de Dios nos revela que no somos, por ejemplo, todos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, se nos dice claramente de que solamente son hijos de Dios a los que creen en su nombre.
Vamos a ir al Evangelio de Juan. Pero esta doctrina, esta falsa doctrina del romanismo, de la Iglesia de Roma, ha instalado de que somos todos hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. Fíjense lo que dice. Vamos a empezar a leer desde el versículo 10 de Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice, hablando de Jesús, ¿no? Dice, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Esto es el pueblo de Israel. Jesús vino primeramente para el pueblo de Israel. No para los gentiles, o sea, no para los no judíos. Por eso dice acá Juan, en el capítulo 1, verso 11 de su Evangelio, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y en el versículo 12, y atención acá, dice, pero a todos los que lo recibieron, atención, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos damos cuenta que esta falsa doctrina romanista que ha penetrado el estamento de muchos credos religiosos dentro del cristianismo, este falso universalismo de que somos todos hijos de Dios, es falso, porque la palabra de Dios, que es la autoridad final de lo que Dios dice y revela, porque para eso se escribió la Biblia, porque es la palabra y la voluntad de Dios revelada al hombre, dice que a todos los que reciben a Cristo y creen en su nombre, a esos les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y además de todo esto, que los hijos de Dios se diferencian de los que no son hijos de Dios, de los que son del mundo, de los que pertenecen al maligno, se diferencian en un montón de características que no es el propósito de este video hablar de esto, pero dentro de esas características, por ejemplo, es la conducta. Hay un cambio en la conducta de todos aquellos que son adoptados por Dios como hijos. Un fornicario, alguien que no se arrepiente de una conducta de ser fornicario, sino que se deleita en ser fornicario, no puede ser hijo de Dios. Porque el apóstol Pablo habla claramente de que la característica de un hijo de Dios es que es nacido de agua y del Espíritu. No sigue dándole rienda suelta a los malos deseos de la carne, como si se la da el fornicario. Cito esto para un modo de ejemplo. ¿Qué más? Vamos a continuar entonces con esto del misterio, los misterios del reino de los cielos. ¿Qué son? Son todas aquellas verdades específicas que han sido escondidas a lo largo de los tiempos y que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Amigos y hermanos que miran este canal y que están mirando este programa. Se queda claro, ¿no? Vamos a modo de ejemplo a ir por ejemplo, Efesios capítulo 3, verso 5. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 5. Acá tenemos Efesios 3, 5. Dice así. Dijimos entonces que los misterios del reino de los cielos son todas aquellas verdades que han sido escondidas a lo largo de los tiempos y que fueron reveladas recién en el Nuevo Testamento. Y tenemos un ejemplo de esto cuando Pablo en Efesios 3, 5 dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, acá está, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando habla de por el Espíritu, habla del Espíritu Santo. Acá está. Estas son verdades que no habían sido reveladas en el Antiguo Testamento, sino que fue revelada a los apóstoles y a los profetas por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Y también los misterios del reino de los cielos son muchas doctrinas que están reveladas también en el Nuevo Testamento, doctrinas que son específicas de la fe cristiana. Quien no las sostenga no es cristiano, por eso hablamos de que son específicas y fundamentales.
como por ejemplo Romanos 11:25, donde nos habla de el misterio de por qué Israel rechazó a su Mesías. Una gran parte de Israel en su primera venida lo rechazó a Jesús como Mesías. ¿eh? Hablamos también del misterio de la encarnación, cómo es esto que Dios descendió de su lugar en los cielos y se hizo semejante a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. De esto podemos leer tanto en Juan capítulo 1, verso 14. O sea, Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo. Es un misterio. ¿Cómo es esto que Dios ha decidido en un tiempo específico y señalado hacerse hombre y venir a morir por nuestros pecados, venir a pagar la deuda que nosotros jamás podríamos haber pagado, que es la de nuestros pecados? Y también habla de este misterio en Filipenses capítulo 2, donde Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, fíjense que no dice que Jesús era semejante, no dice que Jesús era igual a Dios, por lo tanto Jesucristo es Dios. Esto lo digo para esas sectas como Testigos de Jehová, que andan diciendo esta falsa doctrina de que Jesús no es Dios. Y han elucubrado toda una serie de preguntas tontas, como diciendo, bueno, si Jesús no es, ¿por qué es el Hijo de Dios? Y por qué, bueno, son tres personas con una misma esencia. Eso es para otro video, amigos y hermanos. También tenemos el misterio del nacimiento virginal, que nos lo muestra Lucas, el evangelista, en el capítulo 1, verso 35. ¿Cómo es esto que una mujer como María pudo concebir del Espíritu Santo sin haber contacto carnal, digamos, ¿no? Bien, el misterio del arrebatamiento, que les hablé en un video anterior a este, lo pueden ir a ver ahí en mi canal. Tenemos también el misterio de la Trinidad. ¿Cómo es esto que Dios se manifiesta en tres personas que tienen una misma esencia? O sea, que los tres son Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre tiene voluntad propia, el Hijo tiene voluntad propia sometida a la del Padre, y también el Espíritu Santo tiene voluntad propia y sometida al Hijo y al Padre. Y los tres actúan con su propia personalidad, los tres tienen una misma esencia, son Dios. Esto es un misterio que también los testigos de Jehová, en su arrogancia, lo niegan. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, pero la palabra de Dios, hay textos que se cansan de mostrarnos atributos del Espíritu Santo que son propios de una persona y no de una fuerza. ¿Y qué más? Tenemos también el misterio del Evangelio. ¿Cómo es esto que Dios se dignó a que también los gentiles tengan posibilidad de ser salvos? ¿Cómo es esto que Dios a través de los gentiles crea la iglesia? La iglesia es un misterio también que nos es revelado en el Nuevo Testamento. Así que bueno, esto es un poco, vemos que la Biblia está llena de misterios y que fueron muchos de estos revelados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el misterio del arrebatamiento, les dije, bueno, esto lo explico bien en un video anterior a este. ¿Cómo es esto que muy pronto aquellos que aman la venida del Señor y le estamos esperando, dice Pablo, primero dice Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 51 al 53, Pablo dice que en el día del arrebatamiento, que va a ser inminente, este evento glorioso, dice que nuestros cuerpos de carne y sangre serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Impresionante. O sea, nuestro cuerpo de humillación, de carne y sangre, será transformado conforme y semejante al cuerpo que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando resucitó y cuando se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Esto va a ser un día, va a ser terrible. Van a ser nuevos cuerpos. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15, versos 51 al 53, que en un abrir y cerrar de ojos
nuestros cuerpos de corrupción y humillación serán transformados en cuerpos de incorrupción, gloria y poder semejantes a los de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y esto va a ocurrir muy pronto. Y como va a ocurrir muy pronto, y va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y una vez que nuestros cuerpos sean transformados conformes a los de la gloria del Mesías, una vez que resucitó, ahí seremos arrebatados, dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18, seremos arrebatados para ir a recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Si aún no has venido a Cristo, hoy es el día de salvación para ti. Y si tú eres creyente, amén, te insto y te exhorto a que te mantengas firme porque muy, pero muy pronto, más de lo que pensamos, el Señor vendrá a arrebatarnos. Y después del arrebatamiento vendrán los 7 años más terribles de la historia humana. Así que bueno, amigos, hoy quería hablarles de esto, espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta me la pueden dejar con respeto en la caja de comentarios. Bendiciones y que tengan una excelente semana. Chau, chau.